Elena, esto del verano es horrible porque los niños no se duermen hasta las 11 de la noche. ¿Tú lo de bajar las persianas a las 8 de la tarde te parece bien? Bueno, yo creo que lo podemos seguir intentando. Ellos no son tontos, pero bueno, tú bajas las persianas a las 8. Papá es de día. Claro, y dices, no, y ahora es de noche. Y en una horita ya se les ha olvidado. O dos. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Aveslas. Muchos procedimientos médicos son dolorosos y desagradables, sobre todo para los niños, ya que por su madurez y su capacidad de comprensión es difícil que puedan controlar sus emociones ante lo desconocido. Afortunadamente existe un médico especialista que se encarga precisamente de tratar el dolor y en la medida de lo posible de hacer que estos procedimientos sean experiencias más agradables, el anestesista infantil. A todos los que somos padres se nos ponen los pelos de punta al pensar que a nuestros hijos les tienen que operar, y para ello es necesario que reciban anestesia, seguramente influenciados por muchos mitos y leyendas que circulan en la cultura popular. Porque es frecuente que suceda alguna complicación durante la anestesia. ¿Recordará algo mi hijo de la cirugía? ¿Qué pasará cuando el niño despierte? ¿Es necesario hacerle pruebas y analíticas antes del día de la cirugía? ¿Y después? ¿Es necesario vomitar la anestesia para que nos podamos ir a casa? En este nuevo episodio de Sin Cita Previa nos hemos traído a un experto en anestesia infantil para que nos resuelva todas estas dudas. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Sin Cita Previa. Ya estamos aquí una semana más. ¿Qué tal, Elena? Muy bien, muy buenos días. Bueno, antes de nada, agradeceros a todos que estéis al otro lado de los auriculares escuchándonos esta semana y recordar que si todavía no nos habéis dejado una valoración de 5 estrellas desde la plataforma en la que nos estáis escuchando, pues bueno, dedicar 4 o 5 segundos a hacerlo, que no se cuesta nada, y eso nos ayuda muchísimo a llegar a personas que no nos conocen. Oye, Elena, ¿de qué hemos venido a hablar? Bueno, pues hemos venido a hablar un tema que a nosotros como padres nos gustaba mucho conocer y sobre todo a todos los que nos estáis escuchando creemos que es un tema de gran importancia y por la que muchos padres seguro que ya habéis pasado o pronto os tocará pasar. La anestesia infantil para un procedimiento que necesita que el niño esté dormido. Bueno, y aunque nosotros, nuestra subespecialización es cuidados intensivos pediátricos y por tanto hemos tenido que dormir a los niños que atendíamos varias veces, hemos preferido hoy traernos a un especialista en anestesia infantil, a un anestesiólogo infantil que ahora nos contará en qué consiste esta especialidad. Él es Ernesto Martínez García. ¿Qué tal, Ernesto? Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, pues Ernesto es licenciado en Medicina y especialista en anestesia. Trabaja desde el año 2003 en el Hospital del Niño Jesús, donde ejerce como anestesista infantil y además es jefe de servicio desde el año 2015. Es miembro de numerosas sociedades científicas que se dedican a la anestesia pediátrica, como la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación y Tratamiento del Dolor, de la Sociedad Española del Dolor, vocal de Anestesia Pediátrica de la Junta Directiva de la Sociedad Madrileña de Anestesia y de Reanimación. Bueno, un montón. Y, como digo, pues trabaja en el campo de forma exclusiva de la anestesia infantil desde que terminó la residencia. Y además ha creado un perfil en redes sociales junto a algunos compañeros del Hospital del Niño Jesús que se llama Anestesia Pediátrica Online, que pretende pues dar a conocer esta especialidad tanto a los padres como a otros compañeros donde haya recursos a los que se puedan dirigir. Pues nada, cuéntanos un poquito de esto, Ernesto. En cuanto a la iniciativa de Anestesia Pediátrica Online, se trata precisamente de eso, de acercar nuestra subespecialidad tanto a los profesionales, compartiendo toda nuestra experiencia, protocolos y demás, como precisamente a los padres y madres de niños que vayan a ser anestesiados y tratando de resolver esas dudas. Pues nada, todos desde aquí, acordaros el perfil de Instagram Anestesia Pediátrica Online, @Anestesia Pediátrica Online, súper interesante para todos aquellos que queráis saber un poquito más de todo lo que os vamos a contar hoy y bueno, pues para poder recordarlo. Bueno, Ernesto, nosotros nos parecía muy importante traer un súper especialista en dormir a niños, ¿no? Porque claro, son muchos niños los que se someten a procedimientos, ya lo hemos dicho antes, no solo es que te vayan a operar, sino que también hay muchas cosas que van a requerir que los niños estén dormidos porque necesitamos que estén quietecitos para poder hacer... pues Bueno, ya veremos si hace falta que estén dormidos. Lo que tienen que tener quietecitos. Lo que no tienen que tener es dolor.
Y luego, aparte de eso, habrá que sumar alguna cosa. Porque, ¿qué es lo que hace un anestesista? Si tú te tendrías que definir tu especialidad, ¿qué dirías a qué se dedica? Bueno, quizá la manera más fácil de definirla es lo que hizo la Sociedad Americana de Anestesia en 2003, que es que le denominó medicina perioperatoria, ¿vale? Se supone que nosotros cuidamos a los pacientes no solo durante el procedimiento, sino que también los preparamos y los conocemos antes y también después del procedimiento. O sea, que sería el médico que nos cuida durante el procedimiento, y uno de esos cuidados, efectivamente, de los más importantes, pues es que si se trata de un procedimiento doloroso, pues no me duela, lógicamente. Claro, y también pues eso, el miedo, ¿no?, que puede sentir un niño antes de alejarse de sus papás, por ejemplo, porque va a entrar en el quirófano. Claro, y yo quería preguntarte, vale, yo creo que todos tenemos en la cabeza lo que hace un anestesista, entre comillas, general, pero claro, muchos padres dicen, pero claro, y el que va a dormir a mi hijo es un anestesista de mayores, es un anestesista de niños. ¿Qué características especiales tiene el anestesista infantil? ¿Qué os hace diferentes? Efectivamente, la anestesiología pediátrica sería como una subespecialidad dentro de la propia anestesia y reanimación de aquellos que se dedican a la anestesia de pacientes pediátricos, que tienen muchas particularidades y que vosotros como pediatras, lógicamente, que pues no sabéis, son adultos pequeños. Efectivamente, sabéis mejor que nadie, incluso por debajo del año todavía más, pero tanto a nivel fisiológico y demás como meramente anestésico no tiene nada que ver efectivamente con un adulto. Claro, requerís unos conocimientos extra, ¿no?, en vuestra especialidad para poder atender a este tipo de niños. Y por eso no en todos los hospitales aparecen los anestesistas pediátricos. Así es. Requiere una formación y una experiencia ligada también al tipo de procedimiento y del niño que vayas a realizar. Cuanto más grave o más específico, pues en menos sitios, entre comillas, se puede hacer, lógicamente. Y por eso que a muchos padres que nos escuchan les habrá ocurrido, hay veces que vas a un hospital y por lo que sea, a lo mejor el ejemplo más sencillo, una apendicitis, y a ese niño hay que trasladarle, ya no solo porque a lo mejor no haya un cirujano que no le pueda operar, sino que a lo mejor no hay un anestesista que pueda dormir a un niño pequeño, ¿no?, que es lo que veníamos a decir. Así que al final el anestesista pediátrico es el profesional más cualificado para dormir a un niño. Y bueno, yo quería decir, avanzar un poquito, siempre vamos a hablar, en anestesista lo tenemos muy ligado a los procedimientos estilo cirugía, cuidados prepos, pero que hay otros muchos procedimientos en los que se requiere un anestesista, como el ejemplo más sencillo que lo estábamos hablando antes de ponernos a grabar, es cuando hay que hacer una resonancia, por ejemplo, que es un procedimiento que dura media hora y el niño pues no se puede mover, ¿no? Claramente, la resonancia magnética sería uno de esos ejemplos en los que la anestesia pediátrica es distinta de la anestesia de adultos, ¿no? Es un procedimiento que no es doloroso, pero que requiere que el niño no se mueva durante un periodo de tiempo medianamente largo, con lo cual hace que por debajo de una edad haya que dormirlos. En este caso no por el dolor, sino simplemente para que estén quietecitos. Claro, estén confortables, ¿no?, metidos en la cajita de la resonancia. Ya le cuesta a un adulto, ¿no?, estar media hora ahí, no se mueva y tal. Que claro, el niño... Pero bueno, es verdad que allí no tratáis el dolor, que en esas ocasiones pues son niños muchas veces no sanos que van a una rutina, pues haces una resonancia de la cabeza o de una rodilla, ¿no? Y bueno, es algo distinto. Entonces, bueno, vamos a ir un poco por partes que le hemos organizado esto, porque, o sea, vosotros alrededor de cuando tenéis que hacer anestesia a un niño, ¿no?, ya sea el motivo que sea, pues primero los veis antes del día de la cirugía, ¿no? Luego los vais a ver el mismo día, los vais a dormir, los vais a ver después. Voy a decir una cosa, vamos a decir mucho antes de la cirugía, pero nos referimos a cualquier procedimiento que requiera un anestesista. Eso, que lo resumimos en la cirugía, pero puede ser lo de la resonancia que hemos dicho. Sigue. Claro, entonces esto es lo que se conoce como la consulta preanestésica, ¿no? Que todos, pues, me tiene que ver el anestesista, ¿no? Eso es una cosa que yo creo que está como muy metido en nuestra sociedad. Y esta consulta realmente tiene utilidad en los niños, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, son niños, la mayoría van a ser sanos, ¿o qué es lo que hacéis en esta consulta? Realmente lo que hacemos es conocer al niño, sus antecedentes personales y familiares, como cualquier otra consulta médica, explorarle, en este caso por si tuviera alguna enfermedad intercurrente, los famosos mocos y catarros, y luego prepararle para la cirugía, fundamentalmente el consentimiento informado, el ayuno y la premedicación, ¿no? Claro, porque en estos casos sí que vosotros necesitáis que los padres pues rellenen, ¿no?, sean informados de lo que se le va a hacer y que, bueno, les contéis bien los riesgos, y ahí en ese momento es cuando se rellena, ¿no? Sí, el consentimiento informado es obligatorio verbal en cualquier procedimiento médico, como ya sabéis, pero en el caso nuestro, como anestesiólogos, al implicar cierto riesgo, entre comillas, siempre tiene que quedar por escrito. Es por eso que al final siempre hay que firmarlo,
para que quede constancia de que los padres y madres sobre todo saben que hay que anestesiarle por todo lo que ya hemos venido hablando. ¿Por qué hay que anestesiar a una resonancia? Bueno, pues se lo contamos en la consulta y tiene que quedar constancia de que se lo hemos contado, no tiene mayor implicación. Obviamente, cuando los médicos, ya sea un anestesista o cualquiera que da un consentimiento informado, los riesgos normalmente son mucho menores que el beneficio que vamos a tener por hacer una anestesia, una prueba o lo que sea, pero... Legalmente estamos obligados en ciertos procedimientos. Lo digo porque muchos padres estarán diciendo, claro, es que me están contando todo esto y se me están quitando las ganas de dormir al niño o ponerle... Claro. Eso va después. Y, por ejemplo, Ernesto, y cuando es una cirugía urgente o un procedimiento urgente, esto también esta consulta que es express en el momento. Claro, efectivamente. Y una vez que se decide que necesita cirugía o que la solución es quirúrgica, lo ideal es que nosotros también conozcamos a ese paciente sobre la marcha, por así decirlo, para enfocar esa anestesia, lógicamente. ¿Y las ayunas en este caso, qué hacemos? Pues si puede esperar el procedimiento, las tratamos de cumplir y si no, pues asumimos ese riesgo con nuestra técnica anestésica. Sabiendo que es un poco más riesgoso, ¿no? Y así se lo explicáis a los padres. Exacto. O sea que, bueno, lo ideal siempre va a ser una consulta, o sea, una anestesia programada, ¿no? Que siempre va a ser... Lógicamente. Claro. Y en esta consulta, porque claro, muchos padres nos lo dicen, vale, voy a ir al anestesista, pero me va a mandar pruebas, porque estamos acostumbrados que cuando un adulto se opera, te mandan una analítica, si es mucho más mayor un electro, una placa de tórax. Claro, y muchos padres dicen, jolín, si es que si ya vamos a estar machacando al niño antes de hacer, ¿es necesarias todas estas pruebas también en los niños? No, lógicamente los niños en su gran mayoría son pacientes sanos, ¿no? Lo que nosotros denominaríamos ASA 1-2, o sea, con muy poco riesgo asociado. En todos esos casos y para procedimientos no muy agresivos no necesitamos pruebas complementarias, analítica, electro y demás, salvo que tenga algún antecedente. Entonces, hacemos cuestionarios bastante exhaustivos, buscando, por ejemplo, problemas de coagulación familiares o algo así, y ya en ese caso a lo mejor buscaríamos una analítica, pero si no, este tipo de pacientes, de hecho, queda muy gráfico, pero nosotros en el hospital ya hemos diferenciado incluso los circuitos, ¿no? Pacientes ASA 1-2 para procedimientos menores o no dolorosos, les estamos haciendo esta consulta de manera telefónica. Los que ya pudieran necesitar alguna prueba por el tipo de paciente o por el tipo de procedimiento, los vemos in situ, y ya al tercer nivel serían pacientes muy malitos, pues de la UBI o de paliativos, que están en el propio hospital, que hacemos ¿no? reunión con los servicios implicados. Entonces, eso explica muy bien los 3 grados de preoperatorio y no tiene nada que ver uno claro, que te llaman por luego teléfono a otro. Que también, claro. Dependiendo del tipo de cirugía. Voy a poner ejemplo, las amígdalas o las vegetaciones del otorrino, que esas sangran muchísimo, pues a lo mejor ahí, aunque no preveas que vaya a sangrar mucho, el otorrino sí que quiere tener una coagulación antes de meterle al quirófano, ¿no? Y nosotros nos interesa verle en persona para descartar patología intercurrente, ¿no? Efectivamente. Y las ayunas, yo quería incidir un poco más de las ayunas, habéis hablado, porque claro, yo me estoy imaginando, operar o un procedimiento anestésico lo podemos hacer casi desde el primer día de vida de un niño hasta un niño muy mayor, ¿no? Entonces, unas ayunas de 8 horas, un chavalote de 14 años las va a aguantar perfectamente, pero claro, ¿y qué hacemos con un bebé que toma lactancia materna cada 2 o 3 horas? ¿Qué hacemos con esos niños? Bueno, hay que decir que felicitaros por el guión y a los padres también, porque la mayoría de estas dudas son mesas en los congresos de anestesia pediátrica, incluso a nivel internacional, ¿no? Y suele haber una dedicada al ayuno perioperatorio, que se va ajustando cada vez más, ¿no? La medicina, ya sabéis vosotros que evoluciona con la sociedad y la sociedad está cada vez más capacitada para cumplir estas instrucciones. Entonces, se van haciendo cada vez menos restrictivas, o sea, ayunos de menos tiempo, y sobre todo en cuanto a y dependiendo del líquido, claro, del líquido Exacto. que toma, ¿no? Porque eso también muchos padres se lo saben, me han dicho. Claro, si es lactancia materna, 4 horas, a ver si te lo voy a decir bien. Lactancia artificial, 6, ¿no? Exacto. ¿Y el agua? Líquidos claros. Sabéis que los anglosajones, incluso su idioma es muy sencillo, ellos tienden a serlo, entonces y dijeron una norma hace unos años, que incluso está en revisión, pero bueno, para el que no supiera nada y le quisiera sonar algo, que es el 2-4-6. 2 agua, 4 lactancia materna y 6 todo lo demás. Y esto ya lo digo yo, si tenemos a un niño muy pequeñito, por ejemplo, Nene y yo que hemos hecho neonatos, ¿qué tal? Que nos preocupa, que no queremos que sea un estómago lleno, que es realmente por lo que haces ayunos, para que no haya riesgo de tal. Si es muy pequeñito, ahora ya no se hará tanto, antes se hacía mucho, pues a esos niños a veces había que ingresarlos el día anterior para dejarles en ayunas, se les ponía un suero y así no se nos deshidrata. Sí, pero ahora es verdad que son ayunas tan cortas, a lo mejor para un lactante te está saltando una toma y llega llorando el pobrecito muchas veces, pero eso suelen ser cositas que enseguida vosotros eso lo arregláis. Va asociado a la programación quirúrgica y lógicamente estos pacientes son el primero de la mañana, entonces como bien dices, después de su toma se saltan una
se hace el procedimiento y enseguida, afortunadamente, vuelven a... O sea, que a la hora de tolerar. programar, siempre que sean cosas programadas, pues tenéis en cuenta también estas cosas, ¿no? Los niños, los más pequeñitos van primero, los niños que tienen también algún problema, ¿no? Los trastornos del espectro autista también suelen entrar, son los niños que hacéis esperar menos, Exacto, ¿no? o un diabético, por ejemplo. Y luego, como bien ha avanzado Gonzalo, se corregiría todavía más con la fluidoterapia, que si no es desde luego va a ser intraoperatoria y tendríamos en cuenta estas necesidades de azúcar, etcétera, Claro. Según la edad y según el ayuno. Has dicho una cosa, pero la voy a dejar para luego, porque en la preparación de la consulta he dicho, y la premedicación y tal. De eso, como luego tengo unas preguntas muy específicas, que yo soy muy incisivo, lo hablamos luego, porque llega el momento, ya hemos hecho la consulta preanestésica, ya le hemos dicho al niño lo que tiene que hacer, y llega el día de quirófano. Yo quiero que nos cuentes un poco. Claro, yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza en plan anestesia general, niño dormido y tal. ¿Esto siempre es así o qué tipos de anestesia? Ya no solo en niños, ¿no? En Bueno, general, yo creo que es se más pueden bien al hacer. contrario. Bueno, ahora nos lo Bueno, al contará revés, van a Ernesto. decir, ¿lo van a tener que dormir? Pero del todo. Del todo. Eso, cuéntanoslo, porque yo creo que eso es el mayor drama, ¿no? Cuando te dicen, pues al niño hay que, yo qué sé, aunque sea lo que tú dices, un procedimiento menor, ¿no? Y claro, pero lo que pasa es que es un niño muy pequeñito. Y claro, dice, ¿y del todo? ¿Tan pequeño? Cuéntanos. Bueno, ya lo habéis ido avanzando antes. Lo fundamental es pues hacer iniciativas como esta para que la especialidad se conozca. Si los padres comprenden que en el caso de la resonancia magnética solo tiene que estar dormido, aunque sea del todo, para que no se mueva, lógicamente es más fácil que entiendan que los fármacos que tenemos que utilizar nosotros son distintos a un procedimiento en el que sea más invasivo. Que hay más dolor. Exacto. ¿no? Y además tenemos que hacer que no le duela o que no sangre, otra multitud de cuidados. Entonces, a partir de ahí, el estar dormido es lo que se ve desde fuera, pero lo fundamental es el procedimiento y el por qué tengo que estar dormido. Claro. Y en niños, ¿qué tipo de anestesias son las que usáis habitualmente? Sin hablar de fármacos, que si no los padres se nos van a volver locos. Yo Eso, creo lo que se de te refiere- duermes del todo, te duermo a la mitad, te pongo una epidural Claro. o una intrarraquídea. Realmente la anestesia, digamos, regional pura en pacientes pediátricos hasta que sean adolescentes es complicado porque requiere... Claro, por ejemplo, pues te voy a operar de un brazo Inciso, y para los que no son médicos, Sí. anestesias regionales cuando te duermen un brazo. Claro, eso es por lo que estaba ejemplo. diciendo. ¿No? O un trozo de pierna. O una epidural para operar una Sí, o el rodilla. pie o lo que sea. Claro. Eso en adultos es muy frecuente, pero en niños como requiere colaboración y el componente que ya habéis avanzado, pero luego trataremos más de la ansiedad, del miedo, es mucho más notable que en adultos, pues muchas veces obliga a dormirles del todo, por así decirlo, aunque asociemos en este caso anestesia regional, que lo solemos hacer para cubrir el tema del Claro, porque del podéis dolor. poner la regional y luego dejarlos un poquito Exacto, sedados, ¿no? exacto. Eso también es una cosa que hacéis. Exacto. De hecho, médicamente lo que se preconiza hoy día es lo que se llama anestesia multimodal, que es mezclar muchos poquitos para tener menos efectos secundarios de todos esos poquitos. Y con recuperaciones luego mucho más Exactamente. precoces y que te puedas ir a tu casa cuando ya hayas Exactamente. tolerado, ¿no? Claro, cuando Elena dice lo de sedación, como concepto muy básico, a lo mejor está dicho mal, pero normalmente el paciente sedado respira por sí solo, Eso mientras es. que en una anestesia general, que es el concepto, sí que no hace nada. Más profundamente hay que dormido ponerle que- una máquina para que respire por él. Y entonces ahí están los anestesistas que valoran cada procedimiento para ver lo que se necesita. Y yo incido un poco en lo que he dicho al principio, que el anestesista pediátrico es el que mejor hace estas cosas y que si lo hace tiene un porqué. No es porque quiera, ¡hala!, todo niño dormido, así no nos da la murga durante la anestesia. No. Es lo que dice Ernesto, a cada niño se le da lo que necesita. Yo sí que quiero, porque muchas veces lo dicen, sobre todo los niños pequeñitos y en la ansiedad, hace falta coger una vía a todos los niños antes de entrar a quirófano, porque son adultos muy frecuente, ¿no? En quirófano te cogen una vía y luego entras y te ponen tan, pero en los niños es necesario. El tema de la canalización de la vía preoperatoria depende mucho del sitio donde estés. En un ambiente pediátrico, como podría ser en el que tengo yo la suerte de trabajar, nuestra canalización suele ser dentro del quirófano, de la sala del procedimiento, porque ya le estamos durmiendo con anestesia inhalatoria. Así quitas parte Claro. de la ansiedad, ¿no? Y del miedo Claro. del niño o de un procedimiento que, siendo un procedimiento menor, ¿no? Poner una vía siempre es un estímulo Exacto. doloroso, Exacto. sumado a Eso es. tengo que decirle adiós a mi madre y no sé qué, ¿no? Y que la vía al final
habrá algún procedimiento que no se necesite, pero me arriesgaría a decir que en el 99,9% de las veces un anestesista va a querer una vía por si sucede alguna de esas cosas, pues tener un acceso venoso para poder poner fármacos y poder, pues los fluidos que ha dicho, poner algo más para el dolor, o sea, es casi inevitable necesitarla. Y bueno, esto a los que nos han operado un niño, porque a Elena y a mí nos ha pasado con nuestros hijos y lo hemos visto en quirófano, hay cirugías que son muy cortitas y hay veces que se tarda mucho más en preparar al niño. Lo digo para que los padres, lleva 1 hora en quirófano. Bueno, pues que a lo mejor la cirugía no ha sido tan larga, porque lo hacen con tanto mimo que muchas veces en preparar al niño se tarda, pero porque lo hacen muy bien, ¿no? Que a mí me gustó mucho porque eso, en la parte esta de bajar la ansiedad, ¿no? Aparte de intentar hacer bueno, dais algo de medicación antes, que además lo haces por vía oral para evitar, ¿no? que tener que dar a la administración ya por la vía, pero que además nuestro hijo pasó con un muñeco. Claro, eso es la pregunta que he dicho que iba a hacer ahora. Claro, pero por ejemplo, a un niño de, me lo voy a inventar, 10 meses, dar una premedicación para que no tenga ansiedad, pues yo como médico no la veo, porque realmente... Pero puede pasar en brazos, Bueno, irá sedado, ¿no? pero no va a tener tanta... Pero en vez de llevar una camilla, pues pasa en brazos. Lo digo porque esto preocupa mucho a los padres, en plan, claro, ese momento de se separa la madre del niño, porque los padres normalmente no están en las cirugías, cosa que es comprensible, porque ni tienen por qué ver a su hijo dormido, que es muy desagradable, y son sitios asépticos, los quirófanos. Claro, ¿cómo manejáis esa situación de que el niño lo pase lo menos mal posible antes de entrar al quirófano? Pues un poco como ya habéis avanzado en función de la edad, ¿no? Ya has dado pistas antes, entonces hasta la anestesia general habría otros planos y el menos profundo sería la ansiolisis, ¿no? Que es pues tomar algo, lo que nosotros llamamos el efecto vermú, ¿no? Cuando tú te tomas algo y la vida es maravillosa y es de día y pues, todo bien, ¿no? Y todo bien y somos todos más guapos, eso sería la ansiolisis, que estaría muy indicada, por ejemplo, pues en un adolescente, ¿no? Un niño más pequeñito, escolar o de 6 años y demás, a lo mejor necesitas ya casi una sedación, ¿no? O sea, necesitarías pues 3 vermús, ¿no? Para estar un poquito... Darle algo de entrar a quirófano que ya te lo deje medio dormidito y ya ponerle la mascarilla, que sople, te va a hacer caso, se va a dejar llevar. Y un bebé, un lactante por debajo del año prácticamente no va a tener ansiedad de separación. Como tú bien avanzabas, los riesgos o contraindicaciones de los fármacos, aunque sean vía oral, pues son mayores, ¿no? Uno siempre tiende a poner lo menos posible en esos pacientes y realmente, efectivamente, son mucho más indicadas las medidas no farmacológicas, incluso la glucosa, los brazos de la madre, los brazos del personal, y enseguida con la anestesia inhalatoria, afortunadamente, por sus características respiratorias, la inducción es rapidísima y no sería necesaria la premedicación. Y luego, por ejemplo, cosas que se ven que en muchos sitios, de esos hay muchos vídeos, ¿no? Cómo entran los niños al quirófano en un cochecito, en un Porsche. Sí, efectivamente, lo que son las medidas no farmacológicas van avanzando y van en cada medio y siempre son muy útiles y más en pediatría. A veces no hay que llegar a temas tan sofisticados, pero sí que siempre son útiles, desde el peluche que mencionabais hasta niños con los propios smartphones, etcétera. Sí. Y yo voy a decir una cosa, porque nosotros hemos tenido la fortuna de cuando han operado a nuestros hijos que nos dejaran entrar hasta quirófano, llevando en brazos a nuestro hijo hasta casi que le pusieran la mascarilla y empezar a dormirse. Y yo he sido un médico o un pediatra que ha luchado mucho por que eso ocurra prácticamente en el 100% de los niños, porque me parece que es bueno para los niños. Pero luego le he dado vueltas, quizás porque me ha durado, y he dicho, bueno, claro, es que... a lo mejor el padre que tiene que llevar a ese niño al quirófano no quiere. O sea que es una situación que hay que valorar, creo, en cada circunstancia, que es una cosa que supongo que también valoráis. Pero sí que querría romper una lanza a favor de los hospitales como en el que tú trabajas, que seguramente esto sí que lo permiten, pero es que hay otros que, como las cesáreas en las que no están los padres. O sea, yo creo que la anestesia tiene que avanzar. Bueno, es la humanización, ¿no? Eso, en todos los sentidos, sobre todo en las situaciones que más se necesita. Claro, que no haya un no de primeras, o sea, que haya que valorar cada situación. Bueno, es que esto Ernesto ya lo ha dicho, es que son medidas no farmacológicas, claro. O sea, que forma parte del bienestar y del procedimiento que hacéis que el niño pues entre las mejores circunstancias posibles. Y una vez ya habéis hecho la inducción, ¿no? Que es cuando se queda dormido y luego hacéis el mantenimiento, ¿no? Aquí, pues, ¿qué cosas vigiláis o estáis con el niño? Claro, también, lógicamente, va en función del niño y del procedimiento, pero una vez que la inducción, que en nuestro caso, por cómo está todo preparado y por los profesionales implicados, tenemos la suerte de que pueda ser inhalatoria en la mayoría de los casos, a partir de ahí, con la vía canalizada, pues ya se pueden administrar los fármacos que necesitemos para mantener esa anestesia, tanto en el plano de hipnosis, o sea, de que esté dormido, como de la analgesia, que no le duela,
en función de la técnica que hayas elegido, intravenosa, regional, como hemos avanzado antes, asociar las dos, etcétera. Bueno, y una cosa muy importante en la anestesia que no hemos dicho, que un básico, que luego los niños no recuerden lo que les ha ocurrido durante el quirófano, ¿no? Que eso también se busca en la anestesia. Sí, eso, el principal mérito sería de la tanto de lo que le vayan contando los padres antes, como de las medidas no farmacológicas, como de la propia premedicación, que como sabéis, los fármacos que empleamos pues suelen producir amnesia anterograda, entonces es uno de los beneficios. Pediconsejo. Cuando un niño tiene fiebre, mocos o cualquier otro síntoma compatible con una infección, los procedimientos anestésicos programados se suelen suspender. Por ello, en la medida de lo posible, os recomendamos que no llevéis a vuestros hijos a la escuela infantil o al colegio los días previos al procedimiento para evitar que se contagien de algún virus que circule por su clase en ese momento y su cirugía tenga que ser suspendida. Bueno, Elena, Ernesto, hemos hablado de la consulta preanestésica, hemos hablado ya del niño en quirófano. Vamos a pensar, que es lo habitual, que haya ido todo bien y toca el momento de que el niño se despierta y lo que va a ocurrir con él después de salir de quirófano o salir de la resonancia. Hay un sitio especial, que es la unidad de reanimación posanestésica, que es donde siguen trabajando los anestesistas, ¿no? Y es donde lleváis a los pacientes después de los quirófanos, después de la resonancia. Háblanos un poquito de este sitio. Sí, los cuidados inmediatos, digamos, de lo que sería el despertar, que afortunadamente en niños es mucho más rápido que en adultos. Ese es otro de los errores de concepto que a veces se transmiten, ¿no? Que uno, cuando es adulto, recuerda cuando le operaron, y yo recuerdo que a mi abuela le quitaron la vesícula, estuvo 1 hora en reanimación hasta que le pudimos ver. El niño no tiene nada que ver, su despertar es mucho más precoz por su situación fisiológica, y son unas salas, ya sea de recuperación o despertar o reanimación, en el que pudieran pasar más horas, en la que nosotros seguimos cuidando de ellos, siguen monitorizadas todas sus constantes como han estado en quirófano, pues el posoperatorio inmediato también, y nos ocuparíamos de la aparición de posibles complicaciones, no solo de que termine de despertarse, y sobre todo de la aparición del dolor, y en función del procedimiento enseguida volverían a estar con los padres y entrarían en marcha esas medidas no farmacológicas de las que hemos hablado. Claro, esa era la pregunta, ¿no? Que como parte del cuidado es el acompañamiento de las personas de las que más confían, si prontito nada más despertarse están con ellos. ¿Cuándo voy a poder pasar? Claro. ¿Y cuándo pueden pasar? Pues realmente eso es un tema más logístico que médico, ¿no? Porque la indicación médica es enseguida, cuanto antes. De hecho, por ejemplo, nosotros en el circuito de resonancia magnética, en el que los pacientes vienen de la calle, se cambian, se hace la resonancia y vuelven a una sala que está pues prácticamente a pie de calle, los padres están con el niño mientras se despierta. A lo mejor eso en un quirófano, que es un circuito estéril y demás, es más complicado de hacer, y depende. Si va a estar horas, sí que pasan con él, pero si va a estar unos minutos, el niño ya vuelve más despiertito. Es un tema más logístico que médico. Y, por ejemplo, en estas unidades de reanimación, ¿cuánto tiempo pueden estar? Porque, claro, si van a estar mucho tiempo, ¿van a la UBI o un poco cómo se divide, ¿no? Ese circuito de aquellos que son cirugías a lo mejor más largas, más complicadas, que hay que vigilar más cosas después? Sí, depende de los cuidados que vaya a precisar. Y del tipo que vaya a estar ingresado. Digamos que nuestras unidades son muy dinámicas, con mucho recambio, y no puedes tener, entre comillas, una cama ocupada tanto tiempo. Pues habría un tercer nivel de cuidados posoperatorios, que sería una unidad de críticos, ya sea llevada por pediatras o por anestesiólogos, pero que a ese sería más similar a una UBI, y que requeriría unos cuidados pues críticos, ¿no? Que sería el tercer nivel de posoperatorio. Y que estamos hablando de procedimientos un poco agresivos, pero que hay cirugías que no hemos hablado de ellas y no vamos a entrar. Por ejemplo, una extracorpórea, un trasplante de corazón, ya sabemos que ese niño va a ir a una unidad de cuidados intensivos directamente después de quirófano. Pero bueno, yo con lo que estáis diciendo de pasar los padres lo antes posible, y me parece bien, pero luego también vuelvo a decir lo mismo de si los padres entran con los niños a quirófano. Nosotros, porque somos médicos y hemos visto muchos niños así, pero ver a tu hijo recién operado, completamente dormido, a veces con un tubo en la boca mientras que le sujeta la lengua, recién despertado,
es desagradable para un padre. Es una imagen que yo creo que muchos padres no querrían tener. Entonces yo creo que la premura en, entre comillas, exigir quiero verle ya, yo creo que el anestesista os va a decir cuándo podéis pasar para que no tengáis un mal recuerdo de eso. En cuanto O sea, se despierta, claro, pero como lo hacen pronto, en realidad es según eso sale es. el cirujano, ¿no? Para contar, oye, ha ido todo fenomenal. Sí, es no sé verdad qué. que cuando ya... Pero bueno, depende del procedimiento. Como decía, por ejemplo, la resonancia, que no tiene mayor implicación, que no tiene... Salen un poquito dormidos Exacto, a veces, están ¿no? todavía medio dormiditos y realmente la principal complicación sería la agitación, ¿no? Y lo que tratamos de evitarla es pues despertándose con la madre. ¿Y cuándo se pueden ir a casa? Vale, los que se tienen que quedar en el hospital porque son 2-3 días de operatorio o tal, vale, pero los procedimientos que llamamos ambulantes, ¿a qué esperáis? O sea, ¿en qué circunstancias se puede ir el niño en casa? ¿Ya justo nada más despertado o qué tiene que haber ocurrido? Realmente la cirugía en pacientes pediátricos es... digamos, de origen es ambulatoria, ¿no? Para que os hagáis una idea, en nuestro hospital se operan a lo mejor en torno a 5.000 y pico niños al año, casi 3.000 son procedimientos ambulatorios, ¿no? O sea que por definición, para que se puedan marchar a casa también ha ido evolucionando, al igual que el ayuno y demás, y tiene que cumplir unos criterios básicos, también en función del procedimiento y del niño y de la propia familia, pero bueno, es que no tenga dolor, que no sangre si es un procedimiento quirúrgico, y que bueno haya reiniciado la diuresis y la alimentación que no vomite, espontáneas. Sí. Claro, y eso, en cuanto al dolor, ¿cómo hacéis, no? Porque parte de que supongo que en el despertar la agitación es porque no saben dónde están y a veces es porque tienen dolor. También. Claro, ¿Eso cómo se maneja? Esa suele ser otra mesa en los congresos de anestesia Estamos tocando pediátrica. todos los temas. Y un sitio ideal para distinguir eso sería la resonancia magnética, ¿no? Ahí, por desgracia, tenemos agitación y que es un tema que se sigue estudiando y se sigue evolucionando a ver de qué manera la podríamos evitar o de dónde viene esa agitación, porque, claro, no es un procedimiento doloroso. Entonces, o sea, ya lo sabemos, que es que al niño no se le ha hecho nada. Entonces, y están calentitos y demás, ¿no? En un perioperatorio sí que podrías tener ese factor de confusión o sí que tu primer, digamos, objetivo sería descartar que fuera por dolor y cubrir esa analgesia. Si no lo has hecho ya en el intraoperatorio, pues suplementarla en el posoperatorio inmediato. Pero sí, eso es un tema... Claro, pues eso tenéis que estar ahí cerquita, ¿no? Eso para poder es. interpretar bien y administrar el tipo de fármacos que necesiten según una u otra necesidad. No, y ahí es donde los padres es fundamental porque si fuera por agitación, se solventaría simplemente con los padres a veces. Unos brazos, mismamente, ¿no? Exactamente. Claro, y bueno, cuéntanos así un poco, ya también lo has dicho un poco antes, ¿no? Los vómitos, ¿no? Que lo has dejado así caer, pero las cosas así que es más probable que puedan ocurrir después de una cirugía, así lo más frecuente para que los padres, riesgos. Claro, pues digan, bueno, pues qué bien esta información que recibo porque ya sé las cosas que hay y qué se hace en esos casos. Bueno, para los padres no les vamos a aburrir con cifras y porcentajes y demás, pero señalar que ha habido estudios recientes, incluso a nivel europeo, de miles y miles de pacientes pediátricos buscando complicaciones y afortunadamente, incluso en esos miles de pacientes pediátricos, no se han casi registrado las complicaciones severas, de manera que las más frecuentes pasan a ser, en este caso una de las más frecuentes podrían ser las náuseas y vómitos posoperatorios porque, como bien saben los padres, los niños vomitan por casi todo, ¿no? Basta 2 bolsas de chuches seguidas para que vomiten. Pues nuestros fármacos también, algunos de ellos, producen náuseas y vómitos. Y los procedimientos quirúrgicos, pues del oído o del canal inguinal, pues también son procedimientos que estimulan el centro del vómito. Entonces, todo eso hace que sea una de las complicaciones más frecuentes, pero porque afortunadamente las graves pues son muy, 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 muy infrecuentes, ¿no? Claro, por eso es una de las cosas que si no toleran líquidos o sólidos, a casa todavía no se van a ir, ¿no? Y la otra alteración, ya lo has dicho, que es del comportamiento, por la ansiedad que supone estar en un sitio extraño, que se trata de la forma que haya que tratarse, y luego muchos padres dicen, no, y si le da alergia a la anestesia, porque claro, no le hemos puesto nunca anestesia, ¿y qué va a pasar? ¿Esto es frecuente en los niños o no? Bueno, los niños o los adultos en general. Claro, nosotros utilizamos muchos fármacos, o sea, la anestesia no es un fármaco que pone anestesia y nosotros lo cogemos, sino que se llama anestesia. Claro, exacto. Es un estado que nosotros logramos con multitud de fármacos y algunos de ellos, como otros, pueden producir alergia efectivamente, pero bueno, las alergias más frecuentes en el ambiente quirúrgico siguen siendo las de los antibióticos, para que se hagan una idea, ¿no? Claro. Bueno, y esta última parte hemos preparado una sección de mitos y leyendas de la anestesia, que nosotros cuando dicen, pues que ya le han dado cita para la cirugía, y claro, y si esto, y bueno, a ver qué nos dices.
Porque lo que preguntan siempre, o nos dicen, claro, es que no le dejan irse a casa porque todavía no ha vomitado la anestesia, o no ha hecho pis y no la ha echado. ¿Esto realmente tiene que ser así o es un concepto que tienen los pacientes equivocado? No, eso es una leyenda urbana errónea. Lógicamente, en el tema de la náuseas y vómitos ya hemos hablado, no es que sea perentorio, sino que es una de las complicaciones más frecuentes, pero lo deseable es pero que... Pero así no se te pasa la anestesia. No, lo deseable de hecho es lo contrario, es que no, que no vomiten, y en todo caso sería al revés, retrasaría el alta porque tienes que asegurarte de que pues no vas a seguir vomitando y si es pequeñito necesitaría estar ingresado por el suero, ¿no? O sea que eso no tienen que vomitar la anestesia si la respuesta tiene que ser corta. Claro, y hacer pis, ¿por ahí sale también la anestesia o no? Entonces los fármacos anestésicos son como cualquier otro fármaco, se metaboliza en el hígado y en el riñón y por ahí se eliminarían por la orina, pero no es lo que buscamos, sino lo que se busca es que como algunos de esos fármacos podrían producir retención urinaria, pues si el niño tiene micción espontánea, pues ya sabemos que no le va a pasar. O sea lo confirma, a mí que me han operado 2 o 3 veces, es una de las cosas que te decían, ¿ya has hecho pis? No has hecho pis, porque si no a lo mejor va a haber que sondarte. Y yo, no, que no me duele el globo. O sea que eso es una cosa al final. En los niños pequeñitos lo que pasa es que no les puedes preguntar. Y otra cosa que preocupa, porque además es que hay una película que seguro que has visto, claro, y si el niño se despierta o el adulto se despierta durante la anestesia pero no se puede mover, claro, eso sois capaces de verlo, porque puede haber un paciente en el que, por lo que sea, no le habéis puesto fármaco suficiente de dormir, pero sí que fármaco suficiente para que esté de no moverse. Entonces, ¿puedes estar dentro de un quirófano sabiendo que te están operando y sintiendo dolor, pero sin poder decirlo? ¿O eso es muy raro que ocurra? Bueno, hay que decir que muchos de los mitos de la anestesia vienen de cuando no habían ni los fármacos ni los monitores que tenemos la suerte de disponer ahora, ¿no? Entonces, hoy día los fármacos que tenemos son muy seguros y además tenemos monitorización de todos los parámetros fisiológicos, frecuencia cardíaca, tensión arterial, respiratoria, y uno de los parámetros que también monitorizamos es el electroencefalograma y a través de ahí la profundidad anestésica, es decir, nos aseguraría que el paciente está dormido con, para que lo sepan gráficamente, una pegatinita que ponemos en la frente. O sea, que saben si estamos dormidos, ya no solo le abro el párpado para ver si el ojo está... Bueno, lo que saben, claro, son capaces de monitorizar cuánto de dormido está el cerebro, ¿no? Eso es. Entonces, si se despierta el cerebro, ya sabes lo que tienes que hacer, poner más de dormir. Y otra cosa que dicen mucho, que yo creo que es lo que más miedo tienen los padres, es, claro, yo no quiero dormir a mi hijo por si no se vuelve a despertar. ¿Eso ocurre? ¿No ocurre? Porque, claro, leemos en la prensa que durmiera una persona y no se despertó X tiempo después. ¿Pueden estar seguros los padres? Realmente, en un procedimiento programado, en un niño sano y demás, es de una frecuencia indescriptible, no es rarísimo. Nosotros siempre decimos, porque por desgracia la consulta muchas veces tienes que ir demasiado rápido, que es mucho, mucho más seguro operarse que ir en coche hoy en día. Y ya por último, ya que te tenemos aquí, Elena, nos dé unos consejos, eso, ¿no? Unas cositas, unas píldoras que quieras dejar aquí a los padres que nos están escuchando, que seguro que ya están sobrados de información de todas las cosas que estamos contando, pero bueno, un poco a modo de resumen, ¿qué cosas así, qué tips más importantes dejas para ellos? Lo fundamental, o lo primero, sería algo que ya ha salido aquí veladamente por el tema de la ansiedad de separación, de la conveniencia o no de pasar los padres a quirófano y demás, es que los padres transmitan tranquilidad a los niños, ¿no? La famosa frase de los niños son esponjas y demás, ellos, si nosotros tenemos una ansiedad tremenda porque el niño, aunque sea, le vayan a hacer una resonancia magnética, el niño ya lo va a ir percibiendo, o sea que lo que hay que explicarse es que va a inflar un globo, va a estar con gente que le cuida, que es un sitio enseguida mamá va a estar niños, cuando salga. Exactamente, entonces eso sería lo primero, ir transmitiendo tranquilidad porque, por ejemplo, en una resonancia magnética puede hacer incluso que no sea necesario dormirle, ¿no? Si es un niño ya grandecito, se lo has explicado bien, estás dándole la manita y no hay ni que dormirle, ¿no? O sea, sería el ejemplo más... Pero de ahí para abajo para todos los procedimientos. Y yo creo que esto te lo he leído en algún sitio, yo creo que, ya no solo para esto, para cualquier circunstancia, mentir a los niños sobre algo que les va a ocurrir 100% seguro no es bueno, porque si tú le dices a un niño, no vamos a ir al hospital, no te van a hacer absolutamente nada, y luego llegas y va a ocurrir, vale, a lo mejor te has ahorrado un día, unos minutos de ansiedad pero la confianza que tienen tus hijos en ti la pierden en ese momento totalmente, y yo creo que no es algo bueno. O sea, es casi, yo creo, desde el punto de vista psicológico, es preferible que tengan un poquito de ansiedad a que dejen de confiar en su persona de confianza, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, en cuanto a lo que decías de la conveniencia, ¿no?, de pasar los padres, que evidentemente el café para todos no es bueno en medicina, ya lo sabéis perfectamente, los americanos incluso desarrollaron una especie de cuestionario para determinar qué padres... Estaban preparados para eso, ¿no? Entonces, fijaros
pero sí ese es un tema para hablar, y lógicamente hay niños que les viene fenomenal, pero hay otros que a lo mejor les transmitiría más ansiedad porque ven a sus padres con miedo, ¿no? Claro. Entonces, o sea, bueno, un poco adaptar, decirle que es bueno contárselo a su manera, por lo menos explicarles algo, eso ¿no? es fundamental. Y bueno, un poquito eso, lo del ayuno, ¿no? Sí, que cumpláis las horas de ayuno, porque como lleguéis al Que día de hay la que hacerlo cirugía, bien. no, que se ha tomado un croissant antes de venir, se Claro. suspende la cirugía. Y si es algo muy programado y tal, aparte que ese hueco ya no va a estar ocupado por alguien que lo necesita, también es malo para el niño. Y si por lo que sea tiene fiebre 24 48 horas antes de una cirugía, poneros en contacto con el servicio, con el hospital donde vaya a estar el niño para comunicarlo, para que lo puedan anular y en todo caso llamar a alguien que esté en lista de espera para que puedan ocupar el hueco, para que no perdamos esos huecos. El consultorio de Sin Cita Previa. Hola, buenas. Soy Isabel desde Pamplona. Creo que hasta el año de vida lo recomendable es que no les dé la luz del sol directa, pero bueno, sí les da, porque al final paseando por la calle y demás les da. Habría que ponerles protección solar. ¿Cuál recomendáis? Muchísimas gracias por vuestro programa, que nos enseña un montón y que sigo cada semana. Gracias. Hola Isabel, encantada de saludarte y muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, recordarte que hace unos días o hace unas semanas publicamos un episodio sobre la protección solar en el que hablábamos de esto, pero justo por lo que nos preguntas, lo que decimos los pediatras es que hasta los 6 meses de vida a los niños no les debería dar el sol, ¿vale? No pasa nada, como bien has dicho, si al girar una calle les da un poquito en el carrito, no pasa nada, pero lo que es una exposición solar prolongada de más de 10, 15, 20 minutos, eso no lo deberíamos hacer en los niños menores de 6 meses. Y a partir de esa edad, lo que tenemos que hacer es utilizar filtros solares, ¿no? Con crema. ¿Qué vamos a utilizar? Normalmente por debajo de los 3 años recomendamos filtros físicos y a partir de esa edad daría un poquito igual en utilizar filtros físicos o orgánicos. Y nada, todos los demás que nos estáis escuchando, recordad que este consultorio está abierto para que nos mandéis vuestras preguntas y os las responderemos en antena. El teléfono al que podéis enviarlas es el 683-101-277. Os lo repito, 683-101-277. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por haber venido a contarnos todo esto de la anestesia infantil. Estamos seguros que de ahora en adelante nuestros oyentes, si es que llega el caso, afrontarán con mucha más tranquilidad que cualquier procedimiento que vaya a requerir anestesia en nuestros hijos. Así que estos micrófonos son tuyos ahora mismo para que puedas despedirte de todos los oyentes. Bueno, muchas gracias a vosotros por habernos dado esta oportunidad de compartir nuestra especialidad con los padres, en este caso, a los que les volvemos a remitir a Anestesia Pediátrica Online, para donde todas estas dudas están por escrito. Y eso es lo que os iba a decir, porque el perfil, Ernesto hemos dicho que es anestesista pediátrico y tiene una iniciativa, tiene una web que es anestesiapediatricaonline.es, que a la gente le cuesta mucho recordar páginas web, pero tienen perfil en Facebook y perfil en Instagram con el mismo nombre, Anestesia Pediátrica Online, que os recomendamos 100% seguirlo. Así que bueno, vamos a hacer un resumen, esta vez a 3 voces. El anestesista infantil es el profesional sanitario que se encarga de eliminar la sensación de dolor derivada de diferentes procedimientos médicos. Además, es el encargado de dormir al niño en caso de que sea necesario y de vigilarle durante todo el procedimiento. Antes de un procedimiento anestésico se realiza una visita a la consulta del anestesista en la que, tras una historia clínica, una exploración física y dependiendo del tipo de procedimiento que se vaya a realizar, se solicitarán pruebas complementarias que se consideren oportunas y se indicarán las horas de ayuno que se requieren específicamente para el día del procedimiento. Existen muchos tipos de anestesia, como la general, en la que el niño estaría completamente dormido, o la regional, en la que solo dormiríamos una zona del cuerpo. La elección entre una u otra depende del procedimiento que se le vaya a realizar y de las características del niño. Durante los procedimientos, el anestesista y su equipo vigilan al niño para que no surjan complicaciones. En la actualidad, gracias a los nuevos medicamentos que se utilizan en anestesia, así como los nuevos equipos de monitorización, la aparición de un evento adverso es poco frecuente. Tras la cirugía, los niños pasan a una sala de despertar en la que, una vez que el niño está estable, suele estar acompañado de sus padres. Y recuerda que si tu hijo va a recibir una anestesia, es preferible que le expliques lo que va a ocurrir y a dónde vais a ir, que a mentirle o engañarle. Esto nunca le va a ayudar, ya que puede generarle mayor ansiedad al niño cuando llegue ese momento.
Y con esto ponemos fin al episodio de hoy. Damos las gracias a Ernesto por haberse acercado a estos micrófonos y explicarnos con tanta claridad todo esto de la anestesia pediátrica. Y a vosotros, oyentes de Sin Cita Previa, gracias por estar ahí una semana más y por las valoraciones que nos dejáis en las plataformas donde nos escucháis. Y por supuesto, gracias a Deslas por apostar por la divulgación científica, que es el motor de este podcast. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene.